tenemos la oportunidad muy especial de presentar al conferencista Germán Cortés Lazo, vicepresidente de membresías e instructor oficial del capítulo Dama Colombia. Él se desarrolla como un Business Development Director en ImproWay y es consultor en arquitectura empresarial, gestión de datos, estrategia de TI y gobierno de TI. Es profesional ingeniero de sistemas de la Universidad Distrital, especialista en innovación y desarrollo de negocios en la Universidad del Externado. Tiene un diploma en gerencia de e-business y e-commerce de la Universidad del Valle. Y su experiencia raya por más de 21 años laborando en el sector de servicios de TI y 11 años en proyectos que involucran gobierno y gestión de datos. Se ha concentrado principalmente en clientes del sector de hidrocarburos, de educación superior y entidades públicas, y posee certificaciones como CDMP a nivel Associate Level, como OMG Certified Expert en BPM, fundamental, y en TOGAF tiene las certificaciones, la parte 1 y 2 de Foundation en Certified Level. Los dejo con ustedes a Germán Cortés. Marco, muchas gracias por tu amable introducción. Ante todo, pues un agradecimiento a la Escuela Colombiana de Ingeniería, así como al capítulo Dama Colombia, por invitarme a ser parte del grupo de conferencistas en el simposio que se ha desarrollado durante esta semana. Dentro de los elementos o las temáticas que les quiero compartir el día de hoy, antes de empezar como a hacer un recorrido ya en profundidad de los diferentes temas, quiero comentarles algunos referentes que han sido influencia a lo que les quiero compartir. Particularmente les voy a plantear un modelo de planeación para la gestión de la arquitectura personal, digamos, es como un desarrollo o una apropiación que hice basado en muchas metodologías, y allí pues además de la experiencia que he podido tener en una serie de proyectos en los diferentes años en los cuales pues hemos hecho una inmersión particularmente en gestión de datos, también es muy importante los referentes bibliográficos, los autores y la literatura, y estos 3 libros, igual, tanto esta presentación como más adelante el video que quedará publicado, para que pues quienes estén interesados en conocer detalles de algunos de los elementos que voy a mencionar, allí van a poder encontrar un poco de mayor profundidad en la literatura alrededor de esta metodología o este enfoque que les quiero compartir el día de hoy. Ahora bien, vamos a dividir esta charla, los siguientes 50, 60 minutos, según cómo nos vaya rindiendo, en 3 grandes bloques. Inicialmente les voy a comentar algún contexto a nivel de conceptos que definen unas premisas fundamentales para una adecuada planeación de la gestión de datos. Luego vamos a hablar un poco de esta relación íntima que tienen los conceptos y las prácticas tanto de arquitectura como con todas las definiciones estratégicas de una organización, que son como un punto de partida, no solamente para un plan de gestión de datos, sino de hecho para cualquier esfuerzo de planificación a nivel institucional u organizacional. Y luego ya les compartiré como ese modelo que he venido trabajando en los últimos 8 años, lo hemos venido aplicando en una serie de clientes y se los iré contando con algunas experiencias donde tenemos un aporte muy importante de diferentes metodologías, pero le he dado como un enfoque muy práctico y me ha servido mucho la definición de los proyectos en este sentido. Entonces, vamos a entrar en materia. Iniciemos con las premisas fundamentales. Que básicamente es tener en cuenta una serie de conceptos y empezar como a diferenciarlos, porque desafortunadamente algunos de ellos suelen ser utilizados incluso como sinónimos. Para empezar, pues quiero traer aquí en esta lámina, de pronto ya muchos de ustedes conozcan este modelo, que es el modelo de la pirámide de conocimiento o la jerarquía de conocimiento, propuesta por el doctor Russell Ackoff, que este es un modelo que data de hace aproximadamente unos 30 años, pero es muy importante y está tomando mucha relevancia en el siguiente sentido. Dentro de las organizaciones, ya se ha venido resolviendo de cierta manera, con apoyo y habilitadores tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad de los datos, es decir, la manera en que se registra información en los sistemas, la manera en que se captura y se almacena información, ya sea estructurada o no estructurada,
empezamos a hablar de diferentes tipologías de información, los documentos, incluso archivos de audio y video, ya son de cierta manera información organizacional y pueden generar cierto valor. Entonces digamos que eso ya se tiene de alguna manera resuelto, pero se ha encontrado una situación muy curiosa y muy particular, y es que muchas veces los datos se encuentran secuestrados en las mismas organizaciones. ¿Qué significa esto? Que a pesar de contar con la data que desde la transaccionalidad estamos capturando y registrando, tenemos muchos problemas para poder tomar esos datos y poderlos convertir en información, luego más adelante en conocimiento y finalmente en sabiduría a nivel organizacional, que básicamente son las diferentes escalas para una adecuada toma de decisiones dentro de las empresas. Entonces, este es un primer elemento a tener en cuenta, como la evolución y el aprovechamiento de la data a nivel de información, conocimiento y sabiduría es una premisa fundamental en las acciones que propongamos dentro de un plan de gestión de datos. Pues para que lo tengamos en cuenta, por favor. De igual manera, pues ya es muy común, digamos, esto no es indiferente para nadie, que la explosión de los datos, la multiplicidad de información, no solo a nivel organizacional, sino incluso a nivel personal, pues a veces abruma mucho poderla gestionar. Allí hay algo muy interesante, y es que para que haya un resultado óptimo por parte de la operación de las empresas y obviamente haya una retroalimentación al interior para que se tomen acciones en cuanto a mejora continua, pues va a depender mucho de la información institucional. Entonces van a haber una serie de preguntas, de interrogantes, de modelos que tienen que ver preciso con un uso adecuado de la información, y modelos como el que les quiero compartir más adelante tienen que ver con eso, dar un poco más de orden, permitir un mejor aprovechamiento. De hecho, hay unas experiencias muy interesantes, y es que por ejemplo, a nivel de política pública, en el sector público colombiano ya se empieza a hablar de normatividad, regulación, incluso unos documentos tipo COMPES, que son políticas digamos, de dominio para ser apropiadas por cualquier tipo de organización, particularmente por el sector público, donde ya definen esquemas en los cuales debamos hacer un aprovechamiento mucho más exhaustivo de la información. De hecho, ya hay una serie de proyectos y de lineamientos en ese sentido, pero lo más importante es poder contar en las organizaciones con una planificación adecuada para este fin. Ahora bien, uno de los principales factores claves de éxito en este tipo de experiencias que hemos tenido en los diferentes proyectos por los cuales he tenido la oportunidad de participar es la concientización que tengan las organizaciones de poderle dar el valor que requieren los datos. Qué rico, está haciendo un día, dijiste al abuelo que llevara. O sea, es definir los datos como activos y tener esa conciencia y darle por tal motivo tal importancia a los datos. Entonces, así como internamente las áreas financieras de las organizaciones tienen un especial cuidado a todo lo que tiene que ver con la gestión financiera en sí, de igual manera la gestión de los datos debería tener un valor muy importante en las organizaciones. Y como ustedes pudieron haber visto en algunas de las charlas de mis colegas durante toda la semana, esto va a ser uno de los diferenciales, sobre todo cuando hablamos de la competitividad entre compañías o el de poder ser más eficientes y obviamente mucho más efectivos en el desarrollo de nuestras operaciones. Entonces, fundamental el concepto de datos como activos a nivel institucional. Ahora bien, cuando estamos como en ese esquema de poder ir definiendo los datos como activos, también suele haber una gran problemática, y es que no se suele identificar el límite entre la administración del dato desde el enfoque de negocio y la administración desde el enfoque tecnológico. Es acá donde suelen haber una gran cantidad de discusiones, incluso disertaciones y conflictos al interior de las organizaciones, donde a veces el custodio de la data desde el punto de vista tecnológico, que puede ser, por ejemplo, un DBA de una base de datos, o incluso puede ser el administrador de un repositorio de información en un sistema de gestión documental, por ejemplo, suele darse una serie de responsabilidades que erróneamente se le asignan a este tipo de roles, siendo responsabilidades más del negocio, más de los líderes de los procesos o incluso de aquellos actores que definen la estrategia en la organización, donde realmente ellos deben dar los lineamientos para definir la importancia de los datos. Y obviamente la responsabilidad alrededor de los datos mismos. Entonces, uno de los mensajes, y lo vamos a ver más adelante dentro del modelo que les voy a proponer, es que efectivamente tengamos una muy buena identificación tanto de los ámbitos
en los cuales se encuentran los datos, el ámbito de negocio y el ámbito técnico, y ser muy prudentes con las responsabilidades que les demos a cada rol según el ámbito en el cual se desempeña cada uno de los roles. Entonces, importante tener en cuenta esto. Acá quiero simplemente hacer como una distinción para que no entremos en confusiones que me he dado cuenta en muchos proyectos que a veces entramos en este tipo de confusión. Y es que una cosa es la planificación de la gestión de datos, que ya en unos minutos vamos a entrar a detallarla, y algo diferente pero que tiene relación es lo que se denomina el ciclo de vida de los datos, en lo cual también existe una fase de planeación. Pero esto ya es un nivel del micromanagement, ¿sí? Ya de el entorno muy puntual de la tipología de datos y su comportamiento, ¿sí? Y esto pues es el recorrido mismo de haber implementado un programa juicioso de gestión de datos en la organización. Simplemente lo traigo acá a colación para que no lo vayamos a confundir con lo que más adelante voy a explicar como esos pasos para la gestión de datos como modelo institucional o un programa organizacional. Ok, teniendo claros esos lineamientos que les he venido comentando, algunos conceptos que nos definen como unas premisas de punto de partida, ahora sí va a ser importante empezar a detallar un poco el cómo poder empezar a realizar este tipo de iniciativas, cómo articular un programa de gestión de datos y pues para poderlo articular, cuáles deberían ser esos elementos muy impulsores para definir su planificación y por lo tanto su puesta en marcha. Para ello es muy importante que entendamos un poco ese alineamiento entre los conceptos de arquitectura y las definiciones estratégicas de la organización. En este punto voy a hablar un poco del concepto de arquitectura empresarial, que ha sido un punto de partida para muchos de los esfuerzos en mi experiencia profesional en los últimos 10 años, que han tenido o han resultado en proyectos de gestión de datos, ya que la arquitectura empresarial como disciplina permite tener una visión mucho más amplia de la organización, en la cual yo pueda identificar cómo está articulado el modelo de negocios. En el modelo de negocios encontramos elementos como los procesos, las capacidades de una organización, la estructura orgánica, incluso los roles y las personas mismas. También hace un recorrido y una identificación de cómo está la información dentro de este flujo operativo de la organización. También hace una revisión de las aplicaciones o sistemas de información para finalmente llegar, digamos, como en estos 4 dominios que son los estándar que manejan marcos de referencia como el de TOGAF. Finalmente llegar al dominio de tecnología, que es donde ya se revisan las plataformas, la infraestructura misma y cómo dan soporte a todo lo que el negocio requiere. Entonces, este tipo de disciplinas de arquitectura empresarial, ya sea que partan de un procedimiento o un proceso que ya esté inmerso en las organizaciones o que parta de un ejercicio segmentado, donde les doy un ejemplo que ha ocurrido también en proyectos en los que he participado. Hay organizaciones que cuando van a emprender un nuevo proyecto, como por ejemplo la incorporación de un ERP en su organización, la incorporación de un CRM, la implementación de un nuevo sistema de gestión apoyado en tecnología, ven la arquitectura empresarial como un punto de partida para la definición de lo que van a ser las soluciones y hacen un esquema que se denomina segmentado. Y es que recorren estos mismos dominios que tenemos acá en la lámina, pero para esa problemática o para ese enfoque o propósito de solución en particular. Es una manera de hacerlo. Y allí pues siempre nos damos cuenta que siempre en el dominio de información suele haber una serie de elementos que se pueden empezar a estructurar desde la arquitectura, pero que van a requerir la definición más detallada, incluso la construcción de capacidades al interior de la organización. Y es donde, lo que vamos a ver más adelante, en cuanto al modelo de gestión de datos, nos va a poder ayudar mucho a poder darle mucho mejor orden y un zoom a todo lo que se puede definir desde esta parte. Ahora bien, partiendo desde un ejercicio como el que plantea la arquitectura empresarial o una práctica o disciplina como esta es, va a ser muy importante que cualquier iniciativa, cualquier definición esté alineada con la estrategia. Acá suelen haber como dos maneras de abordarlo. Una manera es desde el conocimiento mismo del modelo de negocio de la organización. Allí es donde, por ejemplo, prácticas y metodologías como son el Business Model Canvas, que nos permite hacer una definición y una identificación de diferentes componentes de mi modelo de negocio,
¿sí? Puede ser un insumo para las definiciones que más adelante en arquitectura o incluso ya a mayor detalle en gestión de datos podamos empezar a establecer. Y de igual manera va a ser muy importante tener un conocimiento muy profundo de la estrategia organizacional, entender cómo está todo el modelo a nivel de objetivos y metas estratégicas, si se cuenta con instrumentos como por ejemplo los balance scorecards, los inventarios de iniciativas, van a ser un insumo muy importante porque todo lo que propongamos más adelante en cuanto a gestión de datos, de alguna u otra manera tiene que apuntarle a dar cumplimiento no solamente a expectativas de la organización y los grandes directivos, sino efectivamente de lo que es el propósito de una empresa o de una organización. Y su propósito está muy vinculado tanto a su modelo de negocio como a su definición estratégica. Allí, este punto nos va a permitir también que se tenga un convencimiento desde la misma área directiva de la organización, donde ellos sepan que para este tipo de iniciativas de gestión de datos vamos a requerir que haya un involucramiento directivo, un patrocinio en los diferentes proyectos o iniciativas que más adelante surjan, que haya una participación activa de las diferentes áreas de negocio y, muy importante, un esfuerzo incluso para hacer una intervención a nivel de cultura y de cambio organizacional. Estos son aspectos que, digamos, no los detallamos en lo que voy a recorrer más adelante, pero acá, digamos, los menciono de manera especial porque a veces el éxito de cualquier tipo de iniciativa, en este caso particular las que tienen que ver con la adopción e implementación de un programa de gestión de datos, tiene que ver precisamente con la cultura organizacional y con la asimilación del cambio que ésta puede empezar a promover dentro de la organización. Acá viene algo muy interesante y viene desde la práctica misma de la arquitectura empresarial. Es una práctica que lo que permite es poder tomar una foto de la situación actual de la organización, ya sea total organizacional o segmentada, como les comentaba hace un rato, y a partir de eso poder proponer un modelo aspiracional donde establezcamos a dónde quisiéramos llegar y para poder llegar a esa situación futura establecer una transición. La transición son diferentes momentos en el tiempo para cumplir con un propósito establecido en un mediano o largo plazo, según cómo se quiera establecer el ejercicio de arquitectura empresarial. Y aquí viene algo muy interesante. En esta misma línea, ya cuando lo vayamos a mirar en detalle dentro de gestión de datos, hay unas metodologías para poder hacer este mismo ejercicio, pero particularmente centrado en lo que es el dominio de información. Muy importante el zoom a lo que es la arquitectura de información, ya desde un enfoque metodológico, es, digamos, habilitado por el concepto de la arquitectura de datos. Básicamente es aquella disciplina dentro, obviamente dentro del marco de la arquitectura empresarial, pero que también en muchos marcos de referencia de gestión de datos está inmersa, más adelante lo vamos a revisar, donde podemos empezar a construir como organización esos modelos que me describen la estructura de datos y de información en mi organización, donde podemos tener modelos conceptuales, lógicos y físicos que hacen una descripción de lo que ya tengo. Allí es donde el concepto de artefacto, que es un concepto muy manejado desde la línea de arquitectura, que tiene un artefacto puede ser un documento descriptor o puede ser un detalle a nivel de matriz, catálogo o diagrama, va a ser de mucho valor para poder entender con qué cuento, ¿sí? Desde el punto de vista de entendimiento de una situación actual. Esos modelos son fundamentales y es importante promover su elaboración y su actualización durante el tiempo. De igual manera, la arquitectura de datos también promueve la práctica de definir principios, socializarlos e irlos refinando. Los principios son como estos ejes rectores que cualquier actor alrededor de una práctica en particular, en este caso en la gestión de datos, debería cumplir para las diferentes iniciativas o proyectos que se implementen en este sentido. De igual manera, también se pueden definir un grupo de reglas y, muy importante, se pueden adoptar una serie de estándares. Acá hay, digamos, dos alternativas: tomar estándares del mercado, apropiarlos y aplicarlos, o construir. He visto también que algunas organizaciones lo hacen así, dependiendo también como qué tanta capacidad tienen al interior de la organización para hacerlo. Pueden no solamente adaptar y adoptar
adoptar y adaptar, perdón, un marco de referencia o un estándar, sino crear sus propios estándares, también es válido, pero es muy importante que todo esto vaya quedando en unos repositorios de conocimiento. Todos estos elementos que hemos planteado acá en esta lámina, los modelos, los principios, las reglas y los estándares, que se puedan construir desde un enfoque arquitectónico, es importante irlos almacenando, tener un modelo de repositorio documental o incluso hay herramientas de arquitectura, ya sea de arquitectura empresarial o de arquitectura de datos en sí misma, que permiten poder tener este tipo de repositorios, su publicación y socialización. Entonces, digamos que esto nos va dando como el enfoque de cómo la arquitectura y la arquitectura de datos cumplen una función específica dentro de este gran entendimiento organizacional para que podamos tener ya como las primeras luces y los primeros pasos que me permitan establecer ahora sí un plan adecuado para la gestión de datos. Entonces, ya vamos a entrar ahora sí en la profundidad de lo que quiero compartirles dentro de esta charla el día de hoy, que es la planeación para la gestión de datos. Vuelvo y les reitero, este modelo que les voy a mostrar tiene varias influencias, pero es un modelo de elaboración propia. Lo he utilizado aproximadamente en unos 5 clientes en los últimos 4 años. Ha tenido también su evolución en los últimos 4 años, donde los nombres de las fases y lo que les quiero plantear acá no era lo mismo a como lo trabajamos hace unos años, pero digamos que ya tiene un orden y tiene como una madurez desde el punto de vista de experiencia y nos ha servido mucho para abordar este tipo de proyectos. Entonces, antes de mostrarles las fases de lo que propongo como modelo de planeación para la gestión de datos, es importante tener en cuenta un gran mensaje que nos dan todos los referentes y la gran mayoría de autores siempre en la literatura lo mencionan, y es que la gestión de datos debe ser un programa institucional, más no un proyecto. ¿Qué nos dice esto? Que a veces las organizaciones cometen un error y es que, por ejemplo, contratan a un grupo de personas por un periodo específico para ejecutar un proyecto o preparan a un grupo de personas dentro de su organización para ejecutar un proyecto cuyo propósito sea la implementación de la gestión de datos en la organización. Allí ya empezamos mal, porque realmente debería ser una práctica continua, por eso un programa institucional, una práctica que incluso esté inmersa en el ADN de la organización y por lo tanto en el modelo integrado incluso de gestión de la organización, donde existan procesos, procedimientos, roles, responsabilidades en torno a la gestión de datos. Y esto es lo que más o menos plantea este modelo que vamos a establecer en este momento. Entonces, teniendo la organización como centro, el modelo que propongo, como les digo, tiene varias influencias, o sea, no me he inventado nada, simplemente la propuesta es una propuesta muy particular, muy desde lo que en ImproWay y junto con otras firmas de consultoría hemos hecho en los últimos años. Propone un punto de partida que lo denominamos la declaración de la visión de gestión de datos. Ya voy a explicar cada uno de los diferentes puntos. Esto pues nos va dando un insumo para la siguiente fase, que es la selección, la adopción y poder adaptar dentro de la institución un marco de referencia para la gestión de datos. Esto es un tema que yo recomiendo mucho, porque la manera en que yo planteé mi modelo de gestión de datos depende también de qué marcos de referencia yo tuve en cuenta para poderlos establecer. Ahora voy a ver algunos de los marcos de referencia y les comento algunas experiencias que hemos tenido alrededor de ella. Luego de ello, proponemos un paso que es evaluar la madurez actual de la gestión de datos. ¿Basado en qué? Basado en ese marco o marcos y teniendo como premisa la visión que establecimos en el primer punto. Allí ya les voy a mostrar algunas de los instrumentos que tradicionalmente nos ofrece el mercado para esto. Luego de ello, importante, haciendo parte de este mismo esquema de planeación, definir el modelo con el que se inicialice, no implementarlo, pero sí definir el modelo con el que se inicialice el gobierno de datos como gran eje rector y supervisor de todo el plan de gestión de datos. Luego, establecer el alcance de la gestión de datos, teniendo, digamos, como resultado de los tres primeros puntos y teniendo ya como una estructura organizacional que me va a ayudar a hacer realidad
el modelo que queremos plantear. Ahora sí defino qué ámbitos voy a abordar. Ya más adelante les explicaré el detalle de cuáles son los elementos con los cuales podemos definir unos criterios para determinar el alcance de la gestión de datos. E incluso les voy a hacer mi propuesta basada en experiencias de cómo lo podemos hacer. Para llegar a un sexto punto, que ya es poder proyectar esa hoja de ruta, que es el grupo de proyectos que nos van a hacer la implementación de la gestión de datos en los siguientes años. Acá viene algo muy interesante y es que debemos ser muy pacientes como organización. La gestión de datos no es un tema que se desarrolle en 3 meses, en un semestre, ni siquiera en un año. Su puesta en funcionamiento puede tomar incluso 2 o 3 años y su continuidad puede darnos pues un nivel, digamos, como de aspiracional, que pudiéramos en 4 o 5 años tener una madurez desde el enfoque que les propongo en este modelo el día de hoy. Ahora bien, vamos a entrar al detalle de cada una de estas fases. Iniciamos por la declaración de la visión de gestión de datos. Acá básicamente es responder esos cuestionamientos muy comunes que encontramos en las organizaciones. Muchos obedecen a lo que les comentaba hace un rato, de que contamos en la organización con la data, pero a veces la data está secuestrada. Está secuestrada porque de pronto está en un sistema en el cual no tengo cómo acceder a él si no tengo usuario o contraseña del sistema, o está en un repositorio documental y de pronto está en un formato que no es válido para el software que yo tengo en mi computador de escritorio, o múltiples razones de seguridad, de accesibilidad, de disponibilidad. Hay muchas problemáticas que hay allí. Entonces, estos cuestionamientos que están acá en esta lámina son temas muy comunes que encuentran las organizaciones y que nos van dando los motivos de poder justificar ante obviamente los patrocinadores de un programa institucional como este la necesidad de realizar, de llevar a cabo una definición, una planeación y por lo tanto una implementación de una gestión de datos. Entonces digamos que todo esto es lo que nos determina los datos en contexto. Ahora bien, una vez tenemos como esos cuestionamientos y nos vamos armando de elementos que efectivamente justifican la necesidad de llevarlo a cabo, es importante dejarlo en blanco y negro y plantear también unos objetivos de lo que sería el programa de gestión de datos en la institución. Pues allí obviamente con los diferentes grupos de stakeholders, patrocinadores, actores que van a ser parte dentro del mismo modelo y obviamente usuarios, clientes y todos los que van a ser beneficiarios de que la gestión de datos pues entregue resultados adecuados a la organización. Vamos definiendo una serie de objetivos y propósitos fundamentales y esto es muy interesante que lo tengan en cuenta. En lo posible, estos propósitos y objetivos de la gestión de datos traten de que estén muy alineados o impacten a objetivos estratégicos de la organización. Eso les va a generar un mayor apoyo desde los grupos directivos si ustedes son, por ejemplo, impulsores de un programa de gestión de datos en sus empresas u organizaciones. Listo. Ahora bien, el siguiente paso era el de seleccionar, adoptar y adaptar un marco de referencia. Acá pues tenemos diferentes gamas. No los tengo en las láminas, les voy a comentar algunas muy, digamos que se utilizaban mucho en algunos años. Eran, por ejemplo, los marcos de referencia que proponía Gartner en algún momento, que el de Gartner no me gustaba mucho porque estaba muy orientado a las capacidades de los productos de software que Gartner categorizaba en una serie, digamos, de rankings que ellos definían. Entonces, no era un modelo muy orientado a la gestión organizacional, sino más bien digamos, a los habilitadores tecnológicos que podíamos incorporar en la organización para hacer un modelo de gestión. Me gustan más los dos que les traigo acá en esta lámina el día de hoy. Uno de ellos es el modelo de información de Ámsterdam, ¿sí? Es un modelo en el cual, digamos, tiene una particularidad interesante y es que diferencia muy bien el entorno de negocio y el entorno de TI. Entonces ya nos va dando como un modelo de segmentación de los dos ámbitos. Y a partir de cada uno de ellos, desde el entorno de negocio, diferencia muy bien lo que se debería hacer desde el punto de vista estratégico, táctico y operacional alrededor de los datos, y desde el punto de vista de TI ya lo definen un modelo de actividades y enfoques a nivel arquitectónico. Ambos enfoques tienen de manera transversal tanto una capa de gobierno como una capa de calidad de datos. Entonces, este puede ser uno de los puntos de partida, si de pronto cuando tengan la oportunidad de revisar en detalle este marco y se sientan cómodos con él, es una muy buena alternativa para elegir. Luego,
viene el que más he utilizado yo en los últimos años. Yo les voy a comentar el por qué. Normalmente, cuando uno revisa y selecciona un marco de referencia, a veces a uno le gusta, pues desde mi enfoque como consultor, poder tener varias alternativas y tomar como lo mejor de los diferentes mundos. Sin embargo, ¿qué ha pasado con este que tenemos acá, que es el marco de Dama, el DEMBUC? Es que se ha convertido en un referente tan fuerte que en muchos de los proyectos en los que he participado, cuando los clientes definen los anexos técnicos o los términos de referencia para desarrollar un modelo, un programa de gestión de datos en sus organizaciones, ya de inmediato ya lo tienen como tan mapeado y tan difundido que hace parte de las exigencias para las empresas de consultoría que queramos participar en este tipo de proyectos. Ya digamos que exigen que el marco de referencia que se adopte para la ejecución de un proyecto sea el DEMBUC de Dama. Incluso exigen en algunos casos que el equipo que vaya a hacer la implementación o vaya a hacer el ejercicio dentro de este tipo de contratos, pues ya tenga certificaciones de las que define Dama y de las que propone la teoría del DEMBUC, que ese se llama el CDMP. Entonces, digamos, me gusta y además de que me gusta, ya como que el mercado lo está pidiendo. Es algo muy similar a lo que me pasó hace unos 11 años cuando empecé en el mundo de la arquitectura empresarial. En su momento, yo tenía los conocimientos del marco de Sackman, me gustaba porque era muy amplio, pero poco a poco me di cuenta que el mercado estaba pidiendo que los consultores y las firmas que hicieran ejercicios de arquitectura empezaran a cumplir TOGAF como marco de referencia y ojalá estuvieran certificados con TOGAF. Algo muy parecido está ocurriendo en este momento y acá pues simplemente dejo como un tip para aquellas personas que no solamente sean entusiastas de la gestión de datos, sino que estén haciendo un desarrollo profesional alrededor de ello. Esta es una muy buena alternativa para crecimiento a nivel de certificación técnica, la del DAMA y el DEMBUC. Este es un modelo muy interesante donde nos plantea en la parte izquierda unas áreas de conocimiento. Y acá algo fundamental, siendo el gobierno de datos el centro. Ahora más adelante les voy a explicar que es muy importante diferenciar entre gobierno y gestión. Lo vamos a ver más adelante. Pero acá, siendo el centro el gobierno, alrededor estarían todas las prácticas que complementan la gestión. ¿Yo cómo lo veo? Yo lo veo la gestión como los 11 componentes donde gobierno sería su corazón. Y en la parte derecha podemos observar lo que este marco de referencia propone como alguna serie de funciones y capacidades que se pueden empezar a articular alrededor de las personas, los procesos y la tecnología y proponer una serie de metas y principios que vayan estando articuladas con las áreas de conocimiento que tenemos en la parte izquierda. Entonces, tenemos esas dos alternativas como alternativas muy prácticas que desde mi experiencia yo propongo para que las tengan en cuenta. Ahora bien, una vez hemos seleccionado cuál es mi marco o mis marcos, porque podemos hacer una combinación de varios, el siguiente punto es evaluar el nivel de madurez de la gestión de datos en la organización. Acá viene algo muy interesante y esto sí lo hemos encontrado en todas las organizaciones. De una u otra manera, cada empresa, cada institución ha hecho ya algo de gestión de datos. De pronto no de manera oficial con esos nombres, pero sí de alguna manera ya tienen muchas áreas de conocimiento organizadas o con cierto avance. Y ahora les comentaré algunos ejemplos. Entonces, cuando podemos tener la oportunidad de valorar un nivel de madurez de gestión de datos, algunas organizaciones al principio se sienten un poco reacias porque dicen algo como así como que pues yo no tengo nada que evaluar porque todavía no he hecho nada de gestión de datos. Eso es un gran error. Toda organización ha hecho algo de gestión de datos y esto nos va a ayudar a medirnos un poco de qué tanto hemos avanzado, así no tenga como la formalidad de gestión de datos como nombre de programa o de proceso. Entonces es allí donde el primer punto es poder elegir cuál sería ese modelo de madurez que utilicemos, ¿sí? Antes de entrar a los modelos, digamos ya propiamente dichos, de valoración, que hay, digamos, diferentes instrumentos que se pueden utilizar. Pero el modelo de madurez es la definición de cómo me voy a calificar. El que más difusión ha tenido, porque no aplica solamente para gestión de datos, sino se ha utilizado, por ejemplo, para medir el modelo de madurez de los procesos de ingeniería de software o para medir el modelo de madurez de la arquitectura empresarial misma, es un modelo normalmente denominado el CMM.
que es el Capability Maturity Model, que básicamente está establecido en 5 niveles, que va del nivel nulo o inicial, según cómo definamos nuestro modelo, hasta el optimizado. Acá hay algo muy importante, y es que este modelo lo que va a permitir es que yo, durante una serie de, digamos, una frecuencia no muy lejana en el tiempo, pueda estar haciendo revisiones de este modelo de madurez, y los esfuerzos de la gestión de datos en el tiempo me vayan dando una recompensa de crecimiento o incremento en mi nivel. Y eso va a ser muy importante porque me van a permitir ir disminuyendo los riesgos alrededor de la gestión de datos, ya que estoy desarrollando de una manera muy adecuada mis capacidades en ese sentido. Ahora bien, seleccionando o teniendo claro cuál sería como el modelo de niveles de madurez en cuanto a escalas, ahora sí viene algo muy importante, y es la determinación de cuál sería el instrumento más adecuado para desarrollar, que es lo que normalmente se llaman los Data Management Maturity Assessment. Estos modelos pues tienen diferentes nombres dependiendo de, digamos, de su motivador, dependiendo también de algunos que están muy vinculados a fabricantes de software, y otros que están más motivados a ser impulsores de la gestión de datos como concepto y como proceso en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, allí tenemos algunos de los cuales, de manera particular, me ha gustado mucho en algunos ejercicios que he trabajado, adoptar el del CMMI Institute, es uno muy interesante, ¿sí? El Data Management Maturity Model, DMM por su sigla, o el del DM Council, también es muy interesante, que es el famoso DCAM. Ese es muy común encontrarlo en la literatura, y también pues tiene unas definiciones muy importantes. ¿Cómo están estructurados esos instrumentos? Básicamente son una serie de preguntas enmarcadas en una serie de categorías, o sí, de categorías podríamos llamarlo así, que nos van a permitir, de acuerdo a la respuesta que demos a las diferentes preguntas, poder establecer qué nivel de madurez tenemos inicialmente, y esto nos va a definir las pautas para poder establecer los planes de acción a futuro. Entonces, acá en esta lámina simplemente quiero dejarles como referencia algunas alternativas de instrumentos. Muchas de ellas son gratuitas y se encuentran de manera libre en la literatura que hay en internet. Algunas de ellas sí, dependiendo también como el fin, si es sin ánimo de lucro o no, de aquellas organizaciones que están detrás de estos modelos. Algunas pues cuestan, y poder tener acceso al material detallado o a los instrumentos detallados para poder ejecutar estos diagnósticos, estos assessment, pues tienen algún costo. Entonces, ahí los dejo a consideración para que quien se sienta curioso en este sentido pueda explorarlos, revisarlos y hacer una comparación incluso de lo que más le sirva para su propósito en su organización. Ahora bien, cuando ya ejecuto y corro estos instrumentos dentro de las organizaciones, el resultado me va a permitir tener una situación actual, la cual no solamente va a quedar valorada en una escala, ¿sí?, sino que es muy importante que quede documentada. ¿Cómo documentada? Que yo empiece a definir en una serie de repositorios las evidencias del cumplimiento de estos niveles de madurez. Eso es muy importante irlo estructurando, y que quede como en un modelo de gestión de conocimiento, no solamente del grupo de personas alrededor de la gestión de datos, sino incluso de toda la organización, que quede en la intranet o que quede en los repositorios de arquitectura, como cada uno de ustedes mejor lo prefiera. Pero que queden las evidencias que me llevaron a poder determinar esta situación actual. Y también algo muy importante, este modelo que nos define la situación actual sea el insumo para unos ejercicios que ya se hagan como de prospectiva al interior de las personas encargadas de estos enfoques, para que planteen cuál sería una situación futura lograble en el corto, mediano o largo plazo. Allí, ¿qué es lo que yo propongo? Que primero se evalúe un propósito a 3 años, luego uno a 5 y luego uno a 10. ¿Sí? Y obviamente en cada cierto tiempo, cada año o cada 2 años, se reevalúe todo lo que se hizo y se verifique si estamos de acuerdo dentro de las definiciones que en un inicio se hicieron. Entonces, en la situación futura, ya de una manera aspiracional, volviendo acá un poquito al ejercicio, si en la situación actual, por ejemplo en este modelo, me decía que en la capacidad que tiene que ver con Data Warehouse y todo lo que es inteligencia de negocios, tenemos cierto nivel, estamos entre el nivel 2 y el nivel 3, entonces yo puedo decir, bueno, me voy a aventurar a que
en 3 años podamos llegar a estar más cerca del nivel 4. Ese sería como mi estado futuro. Ahora bien, también dependiendo de cada uno de los estados que tenga cada una de las áreas de conocimiento o dominios que ustedes quieran definir dependiendo del marco de referencia que seleccionaron, yo podría ir determinando como una situación futura estándar. De tal manera que yo diga, actualmente estoy en promedio entre más cerca de 2, ¿sí? Llegando a 2, quiero en el futuro llegar a 3. Muy importante es cómo ese futuro lo vamos a construir, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, importante eso. Con la evaluación del nivel de madurez puedo plantear mi situación actual y puedo empezar a hacer un ejercicio de prospectiva estableciendo un modelo aspiracional a donde quisiera yo llegar. Esto nos va a permitir empezar a definir las líneas de acción y empezar a decir por dónde vamos a empezar a trabajar. Pero acá que vienen otras inquietudes que surgen en la organización y es por dónde iniciar. Entonces, dependiendo del marco de referencia que ustedes hayan elegido, ustedes deben hacer como una introspección de acuerdo al resultado de la evaluación de madurez de cada uno de los diferentes frentes y poder elegir cuál sería el más importante y dar una priorización. Muchas veces eso es un poco complejo, no hay que dejarlo como a elementos subjetivos, sino que ojalá tuviéramos un instrumento que de manera objetiva me permitiera priorizar bajo criterios y pudiera yo tener un orden de acción. Allí es donde les recomiendo el cual diga, mire, céntrese en aquellos temas que son de primera, ¿sí? Eso definitivamente tiene que ir en los primeros esfuerzos del primero o los primeros años. Luego, usted ya empieza a mirar cómo algunos requerimientos pueden tener un mediano o largo plazo. Definitivamente hay unos temas que pueden incluirse, serían como un deseable, pero si los hacemos en un inicio no nos genera un impacto. Y, muy importante, podemos descartar temas que definitivamente no, por lo menos en nuestro programa de gestión de datos, no van a tener cabida. Desafortunadamente, cuando estamos en este tipo, digamos, de ejercicios, el tiempo apremia, se hace una evaluación de pronto un poco más subjetiva, pero no se llega a un acuerdo de priorización adecuado y es posible que iniciemos esfuerzos en un área que realmente no era la que necesitaba la atención que deberíamos dar. Entonces, ese es un modelo de priorización. También esto tiene una literatura profunda, tiene unos instrumentos y unos criterios propuestos que ustedes pueden plantear y pueden utilizar. Ahora bien, dentro de la literatura del DEM Book, hay una recomendación que también es válida, simplemente la dejo acá como referencia, que es el modelo que propone Peter Eichen. Peter Eichen es uno de los grandes impulsores, de los grandes autores alrededor del gobierno y la gestión de datos. ¿El que propone? Propone que en una fase 1 las organizaciones le den o le presten principal atención a las acciones o los esfuerzos que ayuden a mejorar en todo lo relacionado con modelo y diseño de datos, con seguridad de datos, con el almacenamiento de datos y con la integración e interoperabilidad. Esa es como la propuesta que él hace como una fase 1. Esa fase 1 podemos estar hablando del primer año digamos, de poner en práctica unas acciones alrededor de la gestión de datos. En una fase 2, él propone que ya se empiecen a enfocar los esfuerzos en calidad de datos, arquitectura de datos y metadatos. En una fase 3, él propone que se trabaje todo lo relacionado con documentos y contenido, datos maestros y referencia, almacenamiento, inteligencia de datos y gobierno de datos. Y finalmente, él dice, todo lo que sean prácticas avanzadas, que de hecho están muy vinculadas a las tendencias que tenemos ahora, a la cuarta revolución industrial y al mismo Internet de las cosas que nos está llevando a temas mucho más sofisticados. Él dice ya en la fase 4, usted ya enfóquese en temas avanzados como minería, analítica y todo el tema de masificación de datos, que tiene que ver con Big Data en particular. Ese es un enfoque. Puede o no ser válido, puede o no ser aplicable a cada organización, ya depende de lo que cada organización sienta. ¿Qué quiero proponerles acá? Un modelo mucho más enfocado a las necesidades mismas del negocio, ¿sí? En el cual lo primero que debo hacer como una introspección de mirar qué tan organizada está la casa alrededor de la gestión de datos. Y un primer punto de partida, que incluso viene desde la combinación de dos áreas de conocimiento, que son la arquitectura de datos y el tema de modelamiento como tal de los datos, es poder definir un
modelo común y de referencia de los datos que tengo en mi organización. ¿Sí? Sería como un primer tema a tener en cuenta de por dónde iniciaríamos, para que a partir de ello podamos establecer ya cuáles son los diferentes frentes y los diferentes enfoques que mi organización tiene. Si, por ejemplo, yo quiero, algunas organizaciones quieren manejarlos como un modelo de gestión y de inventario de los datos que tienen, otras organizaciones tienen proyectos o iniciativas de innovación y colaboración y por lo tanto requieren incorporar un modelo de gestión de datos. Algunas simplemente buscan es la eficiencia y la agilidad. Y otras, y este es un escenario muy interesante y lo he visto en 2 oportunidades, son organizaciones a veces muy robustas, pero que están en un proceso de adquisición o de fusión con otras organizaciones. Y se dan cuenta que esas otras organizaciones tienen en su ADN prácticas o programas de gestión de datos y por lo tanto, pues también tienen ellos que ponerse al día en ese sentido. Otro de los temas que pueden ser motivadores o necesidades y retos de las organizaciones son los proyectos tecnológicos que están en curso. Entonces, de pronto el plan estratégico de tecnología de la organización ya está avanzando con temas de integración o interoperabilidad de datos, están avanzando o emergiendo en arquitecturas orientadas a servicios con capas de interoperabilidad mucho más sofisticadas vía web services y vía buses de integración. Están, digamos, muy fuertes en soluciones de inteligencia de negocios y tienen, digamos, como ya una línea de bodegaje de datos en curso a nivel tecnológico. Entonces, ese puede ser otro motivante para que elijamos por qué camino vamos haciendo los diferentes esfuerzos. Mi recomendación basado en ello, ¿sí? Basado en escuchar un poco el negocio hacia dónde va, qué retos tiene, y también basado un poquito en la experiencia, es aplicar técnicas como la que nos propone el marco de arquitectura empresarial de Sagman. Es esta técnica en la cual, dependiendo del nivel en el cual se encuentran los diferentes stakeholders, nivel ejecutivo, nivel de gestión, nivel particular de roles de arquitecto, de ingeniero técnico o en general o a nivel o en el sentir organizacional o empresarial, poder hacerse preguntas del qué, el cómo, el dónde, el quién, el cuándo y el por qué alrededor de los datos. Y eso nos va permitiendo tener como muchos más elementos que nutran la determinación de cuál va a ser el alcance definitivo de mi programa de gestión de datos, que es fundamental. O sea, por favor no tomen a la ligera emprender los proyectos sin haber hecho una determinación muy juiciosa de cómo definir el alcance, obviamente teniendo como punto importante de partida cómo les dio el nivel de madurez y cuál fue el resultado de su situación actual. Ahora bien, la recomendación que les quiero dar, pero esto es basado en experiencia, esto es basado en un ejercicio que hicimos con mi empresa el año pasado, donde tuvimos la oportunidad, luego de haber hecho ya unos ejercicios para varias universidades. Actualmente uno de los focos de mi compañía tiene que ver con transformación digital para las instituciones de educación superior. Estamos operando con universidades desde Miami hasta Sudamérica y dentro de ese gran, digamos, concepto de la transformación digital, pues obviamente la gestión de datos ha sido una de las grandes problemáticas y retos. Hemos tenido la experiencia de trabajar varios proyectos en este sentido, desarrollando los modelos, y acá les quiero traer como el resultado de esa experiencia y lo que yo propondría como una mejor, digamos, un enfoque adecuado por esa experiencia para que seleccionen el alcance y los momentos en los cuales lo van a plantear. Y es el siguiente. Primero, yo iniciaría, igual, basado en experiencia, por arquitectura de datos y gobierno de datos. O sea, iniciaría por seguir documentando artefactos que ya suelen existir. En las organizaciones hay diagramas de datos, modelos entidad-relación. Muchas veces ya existen, pero desde el índole técnico, es traerlos un poquito más al entorno de negocio y empezar a estructurar modelos de entidades de negocio, modelos de relación de las entidades de negocio, desde el punto de vista de que una entidad de negocio va a tener su representación tecnológica como una agrupación de datos o un dominio de información. Toda la construcción de esos artefactos, matrices, diagramas, temas que me describan la data, es importante hacerlo, por eso propongo la arquitectura de datos como uno de los primeros temas a afrontar. Y algo muy importante, poder tener un modelo de responsabilidades y de autoridad alrededor de lo que va a ser el programa de gestión de datos. Por eso planteo que un punto de partida sea el gobierno de datos. Yo iniciaría con esos dos frentes y haría un proyecto que podría ser de 6 meses, que tratara o fuera resolviendo temas desde estos dos frentes. Luego,
Ya propondría algo un poquito más ambicioso en tiempo, puede ser de un año, en el cual ya me enfocaría en esfuerzos para centrarme en la calidad de datos, en los esquemas de almacenamiento y operación de datos y en la seguridad de datos, ¿sí? Para luego, en una tercera fase, empezar a estructurar o definir todo lo necesario alrededor de modelado y diseño de datos y un eje fundamental que son los metadatos. ¿Por qué? Porque los metadatos van a ser un instrumento clave para proyectos de futuros dentro de la organización, orientados hacia integración, interoperabilidad, inteligencia de negocios y analítica. Entonces, para que esos que son temas sofisticados, más adelante yo los pueda resolver de una manera mucho más práctica, va a ser importante que yo resuelva el tema de los metadatos. Luego, en una cuarta fase, digamos, establecería un proyecto o un grupo de proyectos alrededor de la implementación de mi práctica de datos y maestros de datos y referencia. Para finalmente irme ya en los esfuerzos más transversales, pero que requieren que la casa esté ordenada, y es todo el tema de bodegaje de datos e inteligencia de negocios, de lo cual después se va a desprender temas de Big Data y analítica, como muchos de los autores proponen. Todo el tema de gestión de documentos y contenido, que suele tener unas problemáticas inmensas en las organizaciones. Y finalmente, de una manera mucho más sofisticada, los modelos de integración e interoperabilidad de datos. No solamente para que entre mis sistemas de información o dentro de las fuentes de datos, llamémoslas así, para no llamarlos sistemas, las fuentes de datos de mi organización se puedan hablar entre sí, sino también para poder exponer o consumir datos con otras empresas u otras organizaciones. Ese es el enfoque que yo propondría. Yo lo propondría como 5 momentos en el tiempo determinados por proyectos particulares, pero ojo, proyectos enmarcados en un gran programa de gestión de datos. Y cuando los proyectos finalicen, la práctica debe continuar. ¿Sí? La práctica debe continuar en un modelo de mejora continua. Ahora bien, ¿qué abordaría en cada uno de estos elementos en los momentos que yo los defino? Para cada una de estas áreas de conocimiento, yo obviamente haría una revisión muy juiciosa de los motivadores del negocio alrededor del área de conocimiento. Definiría para mi organización cuáles son las metas y principios alrededor de esa área de conocimiento y establecería un modelo de actividades, herramientas y técnicas a desarrollar en cada uno de estos esfuerzos. Lo complementaría con unas directrices que básicamente son marcos referentes, muy importante para ir abarcando todo esto, y por eso el gobierno es el primero que propongo. Miraría cómo el poder conseguir implementar cada una de las diferentes áreas, pues van a tener una relación con el gobierno de datos y establecería como sus puntos de contacto. Y algo fundamental, recomendado y que les va a ser de mucho valor más adelante en el tiempo cuando vuelvan a ejecutar de nuevo los modelos de madurez, es contar con métricas, poder saber cómo estamos y cómo hemos avanzado en las diferentes áreas de conocimiento de un gran programa de gestión de datos. Esa es como mi propuesta desde el punto de vista de mi experiencia. Ahora bien, teniendo esto como planteado en este enfoque, como uno de los puntos de partida va a ser gobierno de datos junto con arquitectura, yo propongo dentro de este plano, dentro de este enfoque de planeación de la gestión de datos, el poder ir definiendo desde ya mismo el modelo de gobierno de datos, o sea, que haga parte de esta planificación. Para ello es importante que primero diferenciemos el concepto de gobierno y el concepto de gestión. Gobierno es aquel que nos va a supervisar, es digamos como aquel esfuerzo de control y de autoridad. De hecho, va a tener un modelo de responsabilidades y es donde definimos qué personas van a hacer qué, con qué instrumentos y cómo vamos a darle la articulación y cómo vamos a construir incluso dentro de un organigrama en la empresa las estructuras que nos ayuden para poder definir un modelo o una práctica continua de gestión de datos. Mientras que la gestión misma ya es la ejecución de todas las diferentes áreas de conocimiento y su relación con el gobierno, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta diferencia. Una vez entendemos la diferencia y sabemos que el gobierno es algo fundamental y de inicio, y lo estamos incorporando en esta propuesta que les hago el día de hoy dentro de mis etapas de la planificación del gobierno de datos, entonces yo empiezo ya como a definir un poco cómo va a ser la apropiación del modelo dentro de mi organización.
Allí básicamente vamos a definir algunas actividades, instrumentos y roles que tengan la planeación, el monitoreo y el cumplimiento continuo, ¿sí? Y que obviamente todos tengan dentro del ADN la apropiación de ese concepto del dato como un activo organizacional. Luego de ello, podemos establecer una serie de enfoques dentro del mismo marco de definición del modelo de gobierno. Definimos cuáles son los temas que hay que trabajar desde el gobierno, definiciones estratégicas, establecer una serie de políticas, cómo estoy vinculado con normatividad interna o externa dependiendo de la industria en la cual se mueva mi organización, cómo voy construyendo legislación alrededor de él, ¿sí? Todos los modelos de supervisión, cómo voy a hacer el cumplimiento, cómo defino modelo, por ejemplo, de gestión de incidentes y problemas alrededor de los datos, cómo voy a plantear los proyectos, o sea, esto va a tener también una relación muy fuerte con aquellas organizaciones que tienen oficinas de gestión de proyectos, no solamente de tecnología, sino proyectos a nivel institucional. Y algo muy importante, todo el esfuerzo para darle la valoración a los datos como activos institucionales. Ese punto es fundamental porque muchas veces eso va a requerir hacer una intervención de la cultura misma en la organización, ya sea desde los directivos hasta el equipo operativo de la empresa. Entonces, ahí voy estructurando mis elementos de gobierno. Y fundamental, empezar a definir cuál sería de muchas alternativas que hay en el mercado, en la literatura, perdón, cuál sería la alternativa de organización para el gobierno de datos en mi empresa o en mi institución. Entonces, allí una primera recomendación que yo les hago, y es diferenciar muy bien los temas que se tramitan desde el ámbito tecnológico con lo que se está gestionando desde el ámbito de negocio. Y esto nos va a ayudar a poder definir unas oficinas o unas estructuras donde sea muy diferenciado lo que va a ser el jefe de la oficina de información, más orientado hacia el ámbito tecnológico, a el jefe de la oficina de datos, más orientado a tener este gobierno de los datos como parte del programa de gestión de datos. Entonces, esta simplemente es una de muchas propuestas que pueden haber allí. Normalmente en las organizaciones lo que llevamos es una serie de alternativas de propuestas y se empieza como a decantar un poco y a definir. Obviamente, también se tiene que articular con la capacidad institucional. Si contamos con personas con el conocimiento para que podamos establecer este tipo de organigrama, roles y funciones, si de pronto en un primer esfuerzo contratamos a compañías de consultoría que ya tienen cierto conocimiento y recorrido y sean como nuestros evangelizadores y después ya vamos haciendo el desarrollo de personal interno para que más adelante asuman este tipo de roles. Pero esto es clave porque ustedes que hacen parte de toda esta comunidad de la gestión de datos se habrán dado cuenta en sus empresas que ya estos roles no son indiferentes. Muchas organizaciones del sector financiero, muchas organizaciones del sector asegurador ya cuentan con unos cargos de jefe de oficina de datos y con estructuras alrededor de esas jefaturas, ¿sí? Entonces, son temas que ya están muy en boga y que es muy importante tenerlos en cuenta allí para las definiciones que vienen. Entonces, acá básicamente es una propuesta de poder definir cuál sería esa estructura, organigrama, roles y funciones alrededor del gobierno de datos. Eso ya nos da un punto de partida, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder determinar, bueno, cuáles van a ser ahora sí nuestros proyectos. Y acá viene pues ya digamos la parte culminante de esta sesión antes de entrar al ciclo de preguntas, y es que podamos entender a partir de todo el recorrido que hicimos hasta este punto y hagamos un ejercicio de definir las oportunidades y soluciones potenciales. ¿Cómo la gestión de datos impacta a las personas dentro de la organización, ya sea internos o externos, mis clientes, mis usuarios? Por ejemplo, en el entorno que me he movido mucho en los últimos 4 años, que ha sido una combinación entre proyectos de consultoría para universidades y proyectos de consultoría para entidades del sector público. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de personas, hablamos de estudiantes en el caso de las universidades o hablamos de los ciudadanos en el caso de las instituciones de educación, de las instituciones del sector público. Y muchas veces las necesidades que tienen estos actores externos a la empresa nos van a determinar por dónde yo debo plantear los proyectos y qué proyectos debemos estructurar de acuerdo a esas necesidades de información. Ellos al final van a ser usuarios de la información y tienen una particularidad.
y es que ellos van a querer, ya en este momento, quieren tener plataformas digitales para tener modelos de autoservicio a partir de la información que les ofrezca la entidad o la universidad, según los ejemplos que les estaba comentando. Ahora bien, luego de determinar lo que requieren las personas, obviamente también el sentir las necesidades de las personas al interior de la organización, vamos a mirar qué es lo que requieren los procesos y definimos allí como las líneas de acción para poder fortalecer los procesos, fortalecer mis capacidades alrededor de la gestión de datos. Para luego ir mirando allí cómo va a ser toda la articulación de documentos y contenidos, de datos e información misma, y de aplicaciones. Mira si tengo una madurez de aplicaciones estándar que me ayuda o me promueva la gestión de datos. Y finalmente, lo último, pero no más, digamos, no es, por ser lo último, no es lo menos importante, es la definición de la tecnología, ¿sí? Es fundamental, ¿por qué? Porque allí es donde vienen decisiones de inversión fuertes. Es donde, por ejemplo, la organización empieza a plantearse interrogantes como, ¿vamos a continuar con mi tecnología on-premise, los servidores que he comprado y que tengo hace 10 años, o hacemos un esquema híbrido, o me voy directamente a la nube para mis temas de misión crítica? Hay muchas decisiones que se pueden tomar allí y harán parte de todo este tipo de elementos que van entrando a una gran bolsa como oportunidades y soluciones potenciales. Y luego, el gran reto es que las personas que estén a cargo de las definiciones del gran programa de gestión de datos, desde este enfoque de planeación que yo les estoy proponiendo, tienen que tomar todos esos elementos para llegar finalmente a establecer una carta de implementación. Plantear una hoja de ruta. Ya cada organización, según también como sus modelos, algunas organizaciones que ya cuentan con oficinas de gestión de proyectos lo hacen de una manera mucho más natural, pero cada organización verificará cómo va a ser el tema de la temporalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso que es solamente ilustrativo, es una organización que después de haber recorrido todas las fases que les comentaba hace un momento, ya tiene determinadas para las diferentes áreas alrededor de la gestión de datos, como por ejemplo la gestión de la estrategia de datos, el gobierno de datos, la gestión de la arquitectura de datos, seguridad de datos, operación o calidad, ya tiene como una serie de proyectos visualizados y los van, digamos, ubicando en el tiempo de acuerdo también a un orden de predecesores. Ese es un factor fundamental. Por ejemplo, si yo estoy en mi organización hasta ahora resolviendo con la incorporación de un nuevo sistema tipo ERP, temas transaccionales, todavía no debería afanarme mucho por temas de analítica predictiva. Esos pueden ser proyectos o iniciativas que vayan más adelante en el tiempo. Entonces, esto simplemente es ilustrarles un poco cómo se puede proponer una gran carta de navegación de posibles proyectos en el tiempo para implementar y construir en conjunto el programa de gestión de datos. Ahora bien, antes de finalizar, simplemente les quiero volver de nuevo al modelo que les proponía al inicio, para concluir allí con un mensaje muy importante. Y es que a pesar de que yo ejecute estas actividades como planificación y a partir de esta sexta se disparen varios frentes, cada uno un proyecto individual, que era la última lámina que les comentaba, es importante que el grupo encargado de gobierno de datos y todos los actores relacionados puedan hacer como una nueva evaluación de madurez en ciertos momentos del tiempo y de acuerdo a esa valoración de madurez se den, digamos, como la oportunidad de volver a ejecutar el ejercicio de planificación, muy posiblemente dependiendo de los momentos, de los tiempos, de los cambios normativos. Ejemplo, el año pasado, hace año y medio, con toda la situación de la pandemia, el grupo de clientes míos del sector de universidades tuvieron que hacer una gran cantidad de cambios a sus estrategias, tuvieron que volcar muchos temas de la presencialidad a la virtualidad y eso pues los obligó a ir muy rápidamente a hacer cambios en los modelos de gestión de datos. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que se puede valorar y que con este tipo de prácticas que yo lo veo de una manera muy fácil llevarla a la realidad, hay que hacerlas continuas, por eso es un programa, no solamente un proyecto. ¿Qué si son proyectos? Lo que se desprende de esta hoja de ruta. Son proyectos con inicio y con fin, pero esos proyectos, su resultado, y voy a volver de nuevo al final, van a ser una serie de entregables o de beneficios para la organización para que yo tenga de manera continua un modelo de gestión dentro de los datos en la organización.
Entonces, esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy, acá en esta lámina. Igual este material se les compartirá, les dejo pues mi vínculo a LinkedIn, mi correo electrónico de la compañía. Agradezco su atención y doy la palabra a los moderadores para que iniciemos la fase de preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta en específico? Allí veo que alguien levantó la mano. Hernán Darío. Sí. Cuéntame. Hernán Darío, por favor, haz la pregunta. Me parece que la puso en el chat, Germán. Sí, espérate, ¿Cada cuánto tiempo propones o recomiendas realizar una reevaluación del nivel de madurez? Es lo que pregunta. Pero es Gabriela, perdón. Bueno, pues hagamos una cosa. Ya le doy de nuevo la palabra, o si pueden ir colocando las preguntas en el chat, yo creo que nos queda mejor en orden y las voy resolviendo. Voy a hacer un recorrido rápido por el chat. Listo. Y voy a mirar qué preguntas. Hola, buenos, ¿me escuchan? Ahora sí, si quieres ver la pregunta, ya retomo la pregunta. Sí, perfecto. Mi pregunta es, bueno, primero, excelente presentación, Germán, muchas gracias. Para implementar la gestión de datos usando una perspectiva de arquitectura empresarial, digamos que las actividades son muy amplias y cada una es muy importante. Desde tu perspectiva, ¿cómo uno puede implementar victorias tempranas para que la organización vea el valor desde el inicio mismo del programa de gobierno de datos? Gracias. Excelente pregunta. Mira, yo creo que uno de los factores claves para poder tener una victoria temprana es hacer segmentación. Entonces, como les comentaba al principio en el bloque de arquitectura, la arquitectura empresarial como gran disciplina tiene esa facilidad que permite que yo la aborde de manera segmentada. ¿Y qué es abordarla de manera segmentada? Que yo seleccione un proceso, un proyecto o una problemática de la organización y centre mis esfuerzos para recorrer todo lo que vimos hoy, pero hacia ese enfoque. Entonces, te doy algunos ejemplos de lo que he trabajado en los últimos años. Por ejemplo, en el sector público, nos hemos dado cuenta que muchos de los temas alrededor de los datos tienen una relación muy íntima con el modelo integrado de planeación y gestión de la función pública, que es un tema de cumplimiento por parte de las entidades. Entonces, allí muchas veces ese modelo en particular, en este momento que consta de 17 políticas, para poder dar cumplimiento al modelo y a sus políticas requieren información y el poder lograr que esa información esté articulada puede ser un motivador para que yo segmente, si yo estuviera, por ejemplo, en un ejercicio del sector público y revisara cómo le damos cumplimiento a las políticas del MIPG basado en el ejercicio mismo, entonces allí voy haciendo como una priorización y empiezo como un proyecto orientado al IMPG, es un ejemplo. Continuando con el tema del sector público, otro ejemplo es fortalecer desde la gestión de datos los procesos misionales. Como ustedes saben, las organizaciones del sector público tienen procesos misionales, que es la generación de valor hacia la sociedad o hacia la ciudadanía, procesos de apoyo, procesos de control y evaluación. Entonces me enfocaría en uno o varios procesos misionales y los segmentaría a las problemáticas de ese proceso. Ahora, mirando desde la experiencia que he tenido en las instituciones de educación superior, allá nos enfocamos mucho en lo que llamamos los dominios de información. Entonces, por ejemplo, un dominio de información es todo lo relacionado con los estudiantes, otro dominio de información es todo lo relacionado con los docentes, otro dominio de información es todo lo relacionado con las asignaturas y materias. Entonces, selecciono dónde puede haber una mayor expectativa con la gestión de datos. Particularmente, el dominio de estudiantes suele tener como esa gran necesidad de información. Y puedo subsegmentar, digo, listo, dentro de estudiantes, ¿qué elementos hay? Hay temas relacionados con éxito estudiantil, hay temas relacionados con plataformas digitales de autoservicio para el estudiante, como todo lo que me piden los usuarios de la información. Entonces, la gran recomendación para resumir un poco es segmentar, que sea una práctica clave, y ya la segmentación depende del enfoque que le quieras dar según la importancia y las problemáticas que encuentres en la organización. La segmentación permitirá que yo genere una serie de iniciativas que pueden ser una ganancia temprana. Vale, muchas gracias. Dale, listo. Ahora sí voy a ir de nuevo al chat y voy a ubicarme donde encuentro las primeras preguntas.
Perdón, vamos mirando por acá. Ah, listo. Acá hay una pregunta de Gabriela que hizo hace unos minutos. ¿Cada cuánto tiempo propones o recomiendas realizar una reevaluación del nivel de madurez? Tradicionalmente, también por un tema de capacidad y de, digamos, la premura que hay de cumplir con temas operativos en las organizaciones, se está haciendo cada 2 años. Yo recomendaría que si es una organización que ya cuenta con una estructura, con gobierno de datos, con oficina de gestión de datos o con un Chief Data Officer y su estructura interna, ojalá lo hicieran anualmente. Sería una recomendación hacerlo anualmente. Pero por lo menos cada 2 años sería importante. Miremos. Otra pregunta que hay allí nos dice, para implementar la gestión de datos usando una perspectiva de arquitectura, bueno, creo que es la misma que nos hacía hace un rato Hernán. Sí, la de las ganancias tempranas. Miremos. Bueno, no veo más preguntas. No sé si del público quieran hacer otra pregunta. Sí, en el chat no veo más preguntas. Bueno, Yuriko acabó de colocarnos una pregunta. Dice, son 2 dudas. Primera, ¿existen algunos niveles de madurez esperados por cada pilar a nivel de sector o industria? Mira que es una pregunta muy importante. Realmente no existen, pero ya depende del reto que yo me ponga como organización. Entonces te doy un ejemplo. En alguna universidad nos dimos cuenta, cuando hicimos la valoración del nivel de madurez, que, por ejemplo, en todo lo que tenía que ver con inteligencia de negocios, estaba en un nivel 0. Y ellos se dieron cuenta que para poder hacer unos ejercicios de toma de decisiones tenían que rápidamente resolver esa área de conocimiento. Entonces ellos pusieron un aspiracional que en un término de 2 años iban a llegar a un nivel 3 o 4. Entonces ya es la organización la que se pone el reto. Ahora bien, ¿cómo voy a cumplir el reto? Debo tener recursos, debo tener equipos, debo definir proyectos. Entonces, no existe, digamos, como un nivel, y la industria no compara a las organizaciones por su nivel de madurez, pero ya digamos que la recomendación es que cada organización, cuando se ponga ese aspiracional y proponga un estado futuro realizable, la palabra realizable es clave. Y va a depender mucho de los recursos, las personas, las capacidades, los proyectos para poderlo lograr. La segunda pregunta que nos hace es, ¿cómo asegurar que exista una sostenibilidad en el tiempo sobre la documentación sin que se vuelva obsoleta por no ser consultada o no haya una actualización respecto a los procesos reales? Eso es un tema fundamental. Mira que actualmente estoy precisamente haciendo un proyecto para una entidad del sector público donde nos dimos cuenta de eso, que tiene una serie de prácticas que propusieron hace 4 años, ¿sí?, orientadas a la gestión de datos, pero desafortunadamente los responsables de esa práctica eran contratistas que ya no están en esa entidad, y las personas que, digamos, o los procesos que deberían dar continuidad a esa práctica, pues no lo han hecho con juicio. Son documentos que se han desactualizado y desafortunadamente la práctica se ha perdido en el tiempo. Si uno hace un ejercicio, llamémoslo como ejercicio de inspección en campo, de verificar si se está realizando o no las actividades, muy posiblemente se da uno cuenta que lo documentado no está de acuerdo con lo que realmente ejecutan. Entonces, allí realmente lo importante es tener el patrocinio de la organización, dejar la práctica de gestión de datos, ojalá inmersa dentro del modelo de gestión, o sea, como un proceso o un procedimiento en el mapa de procesos de la organización, y eso nos va a dar como cierta garantía de su continuidad. De lo contrario, va a ser un poco complicado. Ok, viene otra pregunta que nos hace... Vamos a ver qué nos hace Jair. Dice, uno de los retos que se ha tenido en mi empresa es el levantamiento de los componentes de activos de información. ¿Tiene alguna recomendación y software para realizar este proceso? Muchas gracias. Bueno, mira que para esa parte en particular de levantamiento, más que apoyarse en un software, inicialmente lo podemos hacer con catálogos, matrices o diagramas hechos en ofimática tradicional, en Excel, con PowerPoint. Lo importante es poder llegar a las fuentes adecuadas donde pueda yo levantar la información, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido en algunos proyectos en los que hemos estado? Que cuando estamos construyendo la situación actual, por lo cual debemos construir catálogos, matrices y diagramas, de pronto nos sentamos con un stakeholder
que no esté muy interesado en el proyecto o en el programa y nos remite con una persona muy operativa que no tiene un conocimiento profundo de las evidencias del cumplimiento de una gestión, de un área de conocimiento de la gestión de datos. Y va a ser muy difícil poder levantar las evidencias, puede ser uno de los temas. Entonces, el compromiso de los stakeholders, de los niveles líderes de procesos es fundamental, y si nos delegan con personas para que nos apoyen en el levantamiento de esta información, sean personas de apoyo que tengan un conocimiento profundo del proceso y de todo lo que tiene que ver con datos alrededor de un proceso. Entonces la recomendación es esa, que haya como un nivel de compromiso en este tipo de levantamientos. La siguiente pregunta la hace Nelson. ¿Se podría incursionar un proyecto de inteligencia de negocios y analítica teniendo niveles de madurez bajos, motivados por las tecnologías emergentes y necesidades del mercado? La respuesta es sí, se puede ir iniciando, pero es muy importante que se haga una valoración consciente sobre qué tan maduro soy o estoy en los temas previos a la inteligencia y a la analítica. Normalmente lo previo a eso es lo transaccional, y si en lo transaccional estoy muy inmaduro, muy posiblemente los resultados que lo transaccional le entregue a lo analítico o a lo que tiene que ver con inteligencia de negocios tenga una baja calidad. Esa es una preocupación. O sea, es factible hacerlo, pero bajo el riesgo de que la calidad que entregue lo transaccional a lo que es inteligencia de negocios y analítico no sea la adecuada. Por eso es importante ir como madurando primero estas áreas base para poder tener mejores resultados en las siguientes. Bueno, siguiente pregunta. ¿Existe alguna herramienta que ayude o oriente a las empresas en detectar la visión de gestión de los datos? Mira, para el tema de la visión, realmente no pueden existir herramientas que ayuden a consolidar resultados de la visión, pero la visión misma es un ejercicio, digamos, muy propio de la organización y tiene varios componentes. Por ejemplo, en una universidad lo hicimos a partir de un ejercicio que lo llamamos la transformación dual, que es un ejercicio metodológico que combina innovación incremental con innovación disruptiva. De allí surgió todo un tema, llámalo como una lluvia de ideas con el grupo directivo de la universidad, y esa lluvia de ideas nos dio la definición de una serie de elementos que eran preocupaciones y que eran determinantes para la visión de la gestión de datos. Ese fue como un primer motivante. En otra universidad hicimos un ejercicio alrededor de lo que se llaman los drivers de negocio de la industria de la educación superior a nivel mundial, que son temáticas que toda universidad debería estar resolviendo en este momento. Entonces, eso incluso fue un referente de sector, ¿sí? Y lo mismo, se tomaron diferentes elementos y nos dio también una guía de prioridades. Entonces, la visión sí invito que sea un ejercicio muy al interior de la organización, con la participación de los directivos y de quienes deben pensar esa transformación institucional alrededor de los datos, ¿sí? Para que sean los que planteen los grandes retos y problemáticas que permitan declarar una visión unificada y conjunta. No lo dejaría que lo haga apoyado en una herramienta. Las herramientas están para otras de las etapas, pero la visión misma sí es un trabajo más consciente a nivel de las personas. Bueno, la otra pregunta, listo, y la última que está planteada acá es: para una empresa que va para la fase 1 de implementación del gobierno de datos de arquitectura, ¿cuáles roles o cargos son imprescindibles visualizar? Qué buena pregunta. Mira, en la experiencia que hemos tenido, por lo menos deberían tener como la siguiente estructura. Si son organizaciones que están emprendiendo, deberían contar con un arquitecto de datos, ¿sí? Por lo menos, y con un articulador, llamémoslo como un líder, que permita que todos los que tienen que ver con los datos alrededor del negocio y de TI confluyan, como una especie de facilitador del negocio y de TI. Nos ha ocurrido algo muy curioso en alguna de las universidades que hemos trabajado, y es que normalmente hay un rol que suele ser muy técnico, que es el DBA, y nosotros hemos motivado algunas recomendaciones para que se evolucione el rol del DBA. Entonces, el DBA empieza a salir de lo técnico, a solamente tener el dominio de la parte técnica de la base de datos, la parte técnica del repositorio de información, y empieza a tener un lenguaje más de negocio, y empieza a hablar con los líderes de los procesos. Y empieza a tener un lenguaje de solución, y empieza a hablar con los arquitectos de soluciones, y empieza a ser como un facilitador. ¿Yo qué te recomendaría? Que exista un arquitecto de datos, ojalá así con todos los pergaminos, conocimiento, experiencia y certificación de un arquitecto, y traten de identificar,
porque fue un ejemplo el que di, qué personas dentro de la organización actual pueden tenerlo como un líder articulador, facilitador con un lenguaje común entre el negocio y la tecnología. Con estos dos roles pueden empezar a dar los primeros pasos y es más, yo creo que podrían empezar a definir todo el ciclo que yo les comentaba de la planificación en una primera iteración. Es factible poderlo hacer. Ok, creo que hasta ahí van las preguntas. Y creo que por tiempo ya nos tocaría ir cerrando la conferencia. No sé si el equipo de moderadores quieran dar algún mensaje final. Bueno, yo creo que excelente presentación. No sé si alguien más quiera hacer un comentario o una nueva pregunta. Creo que... bueno, yo creo que ahí finalizaríamos entonces. Muchas gracias a todos por la atención. Como les comentábamos al inicio, tanto el material como más adelante el video estará en los canales de la Escuela Colombiana de Ingeniería para que puedan tener acceso a ello. Y muchas gracias espero que les haya brindado desde mi experiencia y conocimiento un punto de partida para los esfuerzos que quieren trabajar alrededor de esta planificación de la gestión de datos. Muchísimas gracias, muy amable por compartir con nosotros y quedamos atentos a seguir trabajando contigo y con todos los interesados en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz tarde, que estén muy bien. Los invitamos esta tarde a la sesión con los proyectos de investigación de la Maestría en Gestión de Información y luego para el foro del panel a la última hora a las 6 de la tarde. Muchas gracias. No sé si no. Ya les compartimos el enlace de los dos eventos. Marco, muchísimas gracias, ¿oíste? Con mucho gusto, Vicky. Bueno, gracias, Victoria, Marco y a todos. Feliz tarde. Bueno, sí, señores, muchas gracias. Hasta luego. Bueno.